Video número 1. Asignatura plantas de potabilización. Bueno, señores estudiantes, entonces vamos a iniciar este curso de plantas de potabilización que nos llevará a tener conocimiento de los procesos de tratamientos empleados para mejorar la calidad del agua abastecida. Mi nombre es Roberto Salazar Cano, soy ingeniero civil, magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, especialista en alta gerencia y concursos de posgrado en el tratamiento de aguas residuales en la Universidad de Valladolid, España, y de plantas de potabilización en la Universidad de Sao Paulo, sede Sao Carlos. Bien, entonces, como para iniciar, diríamos nosotros que haciendo un breve repaso de lo que son los sistemas de abastecimiento, tenemos básicamente la fuente. Esta es una parte importantísima porque nos va a suministrar agua en cantidad y calidad. Dependiendo de las características de la fuente, pues va a ser el sistema. Entonces tenemos la fuente, la captación, el desarenador, la aducción, la planta de tratamiento, la conducción, tanque de regulación y la red de distribución. En lo que a este curso compete, vamos a trabajar en lo referente a la planta de tratamiento por planta de potabilización. Este va a ser el objetivo. Como ven ustedes, pues, el corazón del sistema está aquí, en la planta de tratamiento. Nosotros, cuando empezamos a diseñar, sobre todo los sistemas de abastecimiento, vemos y decíamos que debemos diseñar en cantidad y calidad. La cantidad, pues la cogemos de la CAP del río, la llenamos por desarenador y hemos diseñado también los sistemas de abastecimiento. Pero la calidad tiene que ver con este elemento que es la planta de tratamiento. ¿Y qué tenemos que hacer en la planta de tratamiento? Suministrar agua a la población con una palabrita muy importante, apta para el consumo humano. O sea, que nosotros tenemos en nuestras manos a la población en referencia. Tenemos que tener en cuenta que el 80% del agua que tiene de nuestro cuerpo es agua. 80% es agua. Y sin agua no podemos vivir. Entonces, podrán vivir sin estadios, sin edificios, sin luz, sin lo que ustedes quieran, pero sin agua se mueren. Y este elemento, pues, tenemos que nosotros entregarlo, como decíamos nosotros, con una calidad apta para el consumo humano. Y eso lo vamos a tener en la planta de tratamiento. Entonces, hacer apta el agua para el consumo humano va a depender de este elemento, de la parte del río, que la calidad del agua del río sea adecuada. Si yo tengo una buena calidad del agua del río, una planta de tratamiento adecuada, pues el costo del valor del metro cúbico para la población va a ser un costo económicamente viable. Pero si esta fuente superficial es muy contaminada, la planta de tratamiento tiene que ser muy compleja y por lo tanto el costo de volumen del metro cúbico de agua facturado al habitante de la localidad va a ser muy costoso. Y se torna tan costoso que muchas veces la calidad del agua del río es tan mala que el proceso de tratamiento se vuelve complejo y el volumen o el valor del metro cúbico sale excesivamente caro. Entonces, muchas veces por la fuente
Nosotros tenemos que renunciar a la misma y buscar otra fuente que no tenga tanta complejidad en el sistema de tratamiento y de potabilización del agua. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero vamos a ver que esta planta de tratamiento, de potabilización, debe tener una condición especial. Es que la planta de tratamiento sea económicamente sostenible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que capte, que la planta genere sus procesos de tratamiento de acuerdo a la calidad del agua del río y entregue a la comunidad un agua apta para el consumo humano. Y entonces, dentro de este parámetro, pues tenemos que nosotros diseñar, construir, operar y mantener a la planta de tratamiento. Esto no es un solo proceso, que diseño del sistema de tratamiento, ¿no? Que construcción del sistema de tratamiento, no. El costo de la planta de tratamiento tiene que ver con varios elementos, como decíamos, costo de diseño, costo de construcción, costo de operación y mantenimiento y costos y gastos administrativos. O sea que esto no es la decisión de instalar una planta de tratamiento, no es una decisión que tiene que ver con el diseño y la construcción, no. La operación, el mantenimiento y la administración, o sea que involucran una serie de costos adicionales que tienen que verse porque si no, terminan como muchas plantas en nuestro país fracasadas, porque el costo de tratamiento es tan elevado que el usuario no lo puede absorber. Y entonces, en últimas, ¿qué es lo que hacen los usuarios? Pues aquí te colocan un bypass o paso directo y dejan botada esa planta, porque el costo de tratamiento muchas veces es muy elevado y hace que el usuario no pueda pagar el sistema. Entonces, lo primero que debemos de empezar a trabajar es buscar una solución sostenible. Y en eso es lo que vamos a trabajar en la actualidad. Entonces, se habla del concepto de sostenibilidad del sector. Y si un sistema de tratamiento es sostenible, cuando éste suministra un nivel de servicio eficiente y confiable a lo largo del tiempo, el cual puede ser financiado o confinanciado por los usuarios y mantenido con un mínimo de apoyo externo. Asimismo, este concepto implica que la solución de saneamiento es usada en forma eficiente sin afectar regularmente el ambiente. Bueno, entonces vamos a ver un concepto, una grafiquita aquí que involucra muchas cosas y que es muy importante. Lo que se define como en búsqueda de las soluciones sostenibles. Entonces tenemos tres partes importantísimas en el proceso de diseño. La parte ambiental. ¿Qué tiene que tener en cuenta? La calidad del agua. ¿De qué? De la fuente. Aquí tenemos que estudiar la fuente, las características del agua de la fuente y tenemos que ver qué pasa aguas arriba de las fuentes. ¿Qué riesgos sanitarios hay en la cuenca hidrográfica para minimizarlos y tratar de que el agua que llegue a la captación sea lo mejor posible? Entonces tenemos que buscar una fuente de la mejor calidad posible y hacer una evaluación de riesgo ambiental aguas arriba de la fuente receptora. Estas características va a ser importante. El segundo elemento, la ciencia y tecnología. Miren ustedes que no todas las plantas de tratamiento, mejor dicho, las plantas de tratamiento no son iguales siempre.
Algunas siguen el proceso normal: coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección. Está bien. Pero hay otras alternativas tecnológicas, como la filtración múltiple por etapas, como la filtración directa ascendente-descendente, la filtración directa ascendente, las plantas compactas y la ultra y nanotecnología. O sea que hay mucha tecnología en esto. Tenemos también, por ejemplo, la ósmosis inversa, que lo utilizamos para purificar agua de mar, ¿no? Entonces, aquí habrá ciencia y tecnología. Y lo importante es que la tecnología en sistemas de potabilización que nosotros utilicemos esté en relación directa con la calidad del agua aquí en el medio ambiente y con la comunidad que va a hacer uso de esa tecnología. Entonces, estos tres elementos se entrelazan y nos van a dar lo que se llama soluciones sostenibles. Entonces, miremos esta interrelación, ¿no? Ambiente-comunidad, ¿qué hay? Un riesgo, ¿no? Si la calidad del agua es mala, pues la comunidad tiene un riesgo grandísimo de consumir agua de mala calidad y que tengan una serie de enfermedades de origen de tipo hídrico. Hay un riesgo aquí, ¿no? Mala calidad si hay una agua de calidad ambiente, el riesgo disminuye. La parte del ambiente y la ciencia y tecnología. Dice, modificación de los factores de riesgo. Si yo tengo un agua muy contaminada, pues va a haber la ciencia y la tecnología adecuada para minimizar los impactos de las fuentes sobre la comunidad. Y para eso nosotros necesitamos la ciencia y tecnología. Dominar los diferentes tipos de tratamiento de agua para que llegue a la comunidad un agua en mejores condiciones. Por eso hablamos de modificaciones de los factores de riesgo. O sea, por ejemplo, si el agua es muy turbia, pues hay que modificarlo con ciencia y tecnología. Si tiene mucho color, pues con tecnología. Si tiene mucho hierro, tecnología para disminuir los impactos de esta fuente, ¿no?, sobre la comunidad. Y entonces tenemos otra interrelación, y que es ciencia y tecnología y comunidad. Y aquí dice apropiación. ¿Apropiación de qué? De la tecnología. La planta de tratamiento debe específicamente ser muy adecuada con la comunidad que va a hacer uso de la planta. Muchas veces se traen plantas de tratamiento extraordinarias y que trabajan solas con sistemas de computación, pero si en la comunidad no hay ni luz, entonces tenemos que apropiar la tecnología a la comunidad, apropiarse y que la comunidad pueda manejar esta tecnología. Por eso tenemos que nosotros estudiar la comunidad, las características, si habrá personal capacitado para operar y mantener esta planta. La comunidad tendrá la capacidad económica suficiente para operar y mantener esta planta. ¿No será que de pronto la comunidad no tiene los recursos y nosotros estamos botando una plata allí y después de un tiempo tenemos que hacer un bypass, como en varias poblaciones yo he visto, y dejan esas plantas botadas y terminan, en muchos casos terminan, ¿no?, como en alguna parte que lo vi yo, estaba preguntando por la planta de tratamiento. Y la gente me decía, no, si ya no hay planta, ya hay una piscina. Y terminan siendo las piscinas de la localidad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, que no es solamente el diseño de la construcción de una planta de tratamiento, sino que una serie de elementos, operación, mantenimiento, ¿no? ¿Qué necesito para esa planta de tratamiento? Reactivos, los químicos, el cloro, el ozono, el sulfato de aluminio, el policloruro, un alcalinizante, una cal, etcétera. Todos esos elementos que yo tengo que facilitar a mi planta de tratamiento si la calidad del agua es baja.
Entonces, eso tiene un costo y eso lo paga la comunidad. Fíjense ustedes aquí en Pasto, por ejemplo, solamente el costo del policloruro de aluminio que utilizan para el sistema de potabilización en la planta de Centenario vale 2.000 millones de pesos anuales. Entonces, eso es lo que tiene que solamente para, no operar, no para introducirlo al sistema, no, solamente para comprarlo, eso es lo que se gasta. Ahora sí, el costo de introducir ese químico al agua y las labores, los motores, las máquinas, etc. Y hay que ver que en una planta de tratamiento no trabaja 8, no es un empleado público que trabaja de 8 a 2 y 2 a 6, no. Ella trabaja las 24 horas del día y por lo tanto el personal que tiene que tener personal capacitado durante las 24 horas del día. Y por la noche hay que estar. ¿Por qué? Porque el agua viene de una calidad, cambia de un momento a otro. Y el operador tiene que estar, ¿no?, viendo la calidad del agua que llega y la calidad del agua que se entrega. Y hay mucha pasividad, digamos, en las entidades territoriales que vigilan estos sistemas para aplicar multas y sanciones, ¿no? Uno va a una planta de tratamiento y ve el sedimentador allí amarillo y todo. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Y el operador durmiendo. Entonces tenemos que tener nosotros filtros. Y como les decía, ¿no?, nosotros tenemos a cargo la vida de la comunidad. Y eso no tiene precio en dinero. No es un precio económico y que vamos a ganar por estos sistemas de potabilización. Esa es la conciencia de cada ingeniero, de cada profesional, que hace que las cosas se hagan adecuadamente y por lo menos, ¿no?, de todo esto que tenemos aquí, salga que el agua sea apta para el consumo, apta para el consumo humano. Por eso aquí no estamos trabajando que con el edificio, que es el cálculo del pavimento, del edificio, del parque, de la estructura, de las vías, de la administración. No, estamos trabajando y vamos a trabajar con la vida humana. Y eso en otros países más avanzados, potencias, esto, si usted no le da un agua apta para el consumo humano, se lo llevan para casa. Así es de grave la situación, ¿no? Y es difícil. ¿Por qué? Porque es la población. Usted tiene en sus manos la vida de toda la población. Bueno, entonces dice, de lo anterior se deduce que debe existir una estrecha colaboración entre los diferentes actores del desarrollo como condición sine qua non para alcanzar la sostenibilidad de los proyectos e inversiones de saneamiento. Entonces, vamos a hablar de soluciones sostenibles. ¿Sostenibles de qué tenemos? Entonces dice, el nivel deseado de servicio. Para eso hay normas, decretos y reglamentaciones, el 2115 del 2007, que dice cuáles son los parámetros de calidad del agua, ¿no?, que debo dar a el usuario. Entonces, con calidad. Por eso los criterios son de calidad, no es de cantidad, sino calidad. Y para esto debemos de hacer un proceso de tratamiento adecuado con el objeto de que la calidad sea óptima para el consumo humano, con eficiencia económica y ambiental. Estamos hablando de minimizar costos, pero que se hagan las cosas bien. Hay cosas que se pueden hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, yo tengo muchas veces una planta convencional, hombre, pero si no necesita esa planta convencional, la calidad del agua es buena. Entonces, ¿para qué va a gastar en esos procesos? Con eficiencia económica y ambiental, ¿no? Hacer las cosas bien a menor costo. Financiado por los usuarios, y esto es uno de los problemas, ¿no?, que generalmente tienen que financiar los usuarios. Y muchos de estos sistemas están financiados por el alcalde. Y el alcalde es el que pone los operadores, el jefe de planta, y hace con la planta.
Y como cada 3 o 4 años ya llega el otro grupo político y sacan a todo el personal del sistema de potabilización. Personal que ha estado laborando en mucho tiempo y que tiene mucha experiencia en el tratamiento de estos plantas. Entonces, muchas veces los sistemas ahora ya, los sistemas de potabilización, pues hay juntas administradoras del acueducto y toda esa cosa, ¿no? Que se están haciendo cargo de esto. Con mínimo apoyo de asistencia externa, ¿no? Usado de manera eficiente y con mínimo efecto sobre el ambiente. Esta parte con mínimo efecto sobre el ambiente es importante. Mire, cuando vemos los sistemas de potabilización, vemos dos líneas que son bien marcadas. La línea del agua son los gozosos que yo llamo, y de ahí eso aquí en Pasto son felices haciendo eso. Entra el agua sucia y la sacan limpiecita y ya, y cobran. Pero los dolorosos, esos sí son, ¿no?, los que tienen efectos sobre la vida. ¿Y cuáles son los efectos? Pues todos esos fangos, todos esos lodos que salen de los sedimentadores, de los filtros, de los procuradores, todo ese lodo que, ¿no?, lo botan al río. Así son de sucios. Y uno va y ve a señores de Pasto, ustedes, ¿no?, que tanto dicen, predican la cuestión del medio ambiente, pues son los primeros que más están botando lodos al sistema. Y el problema es de que cada gerente entra con su cuadrilla y hace sus proyectos y gastan su plata en manejo de la línea de agua, de potabilización. Pero a ninguno le mete a la línea de tratamiento de aguas residuales. No, es que eso sí ya lo dejo yo, los dineros suficientes para que lo haga otro. Y viene el otro y también le haga el otro. Por eso tiene mucho efecto esta parte de las plantas de potabilización sobre el ambiente, básicamente en los lodos. Bien, dice, la sostenibilidad depende no solo de la capacidad de la tecnología para tratar agua cruda y remover de manera eficiente sus contaminantes. También depende de aspectos como el grado de conocimiento local de la tecnología y de las características socioeconómicas y culturales de la localidad que pueda manejar esa tecnología. Ninguna tecnología puede ser considerada como sostenible sin haberse definido previamente el contexto en el cual va a ser aplicada. Bueno, ¿qué hay sobre esta parte? Pues la cuenca. La cuenca hidrográfica es básica. Como les decía, muchas veces la calidad del agua es tan mala que es mejor cambiar, ¿no?, de fuente del sistema de abastecimiento, porque el costo de potabilizar esa agua es muy costoso. En una ocasión hicimos unos análisis, nos mandaron un contrato de hacer una planta de potabilización, pero se hicieron los análisis físico-químicos y bacteriológicos y resultó que la calidad del agua era tan mala, sobre todo porque tenía un excesivo color, tenía del orden de 300, 400 unidades de color y eso parecía una Coca-Cola. Y se hizo una evaluación y pues sí, se podía potabilizar y hacerla apta para el consumo humano, pero a costos elevadísimos. Costos para mejorar la calidad del agua, los costos muy elevados. Entonces se llamó a una reunión donde la empresa estaban pagando por el estudio y se le dijo, hay esto y la solución es esta, pero tienen que tener en cuenta que los costos del metro cúbico son excesivamente caros por los reactivos, los químicos. Entonces se les dijo que lo mejor allí era buscar otra fuente. La respuesta de ellos fue, no, solamente hay esa fuente y se acabó. O sea, que cueste lo que cueste, pero esa planta se hacía, era la única fuente de abastecimiento. Y de hecho se
Se hicieron muchos más análisis de calidad del agua y se optó por un sistema de potabilización adecuado a las características de la comunidad de un estudio. Bien, una de las cosas importantes que debemos de tener en cuenta para cuando hacemos un diseño de una planta de potabilización son las normas a utilizar. Y para eso vamos a utilizar los criterios de diseño de la resolución 0330 del 2017 en su capítulo 3, sistemas de potabilización. Entonces vamos a utilizar esa resolución, ¿no? Ahí vamos a trabajar con varios criterios de diseño. Sin embargo, algunos de los criterios del RAS 2000, ¿no? Que sería el antiguo RAS, ¿no? Son muy importantes, muy interesantes y los vamos a tener en cuenta en el estudio y en el diseño de los sistemas de potabilización, porque el RAS 2017 generalmente cortó mucha cosa muy importante, pero yo en el texto que les voy a entregar no lo he cortado, sino lo he dejado para que ustedes tengan más información sobre los diferentes aspectos a tratar en los sistemas de potabilización. Bien, está la resolución 0631 del 2015. Esta resolución tiene que ver con los vertimientos de agua. Y también está aquí la resolución 2115 del 2007. ¿Qué faltaría la resolución 2115 del 2007, que tiene que ver con los parámetros de diseño, ¿no?, de potabilización con el objeto de generar agua apta para el consumo humano. O sea, allí nos dan los criterios, los parámetros mínimos para que el agua sea, ¿no?, potable en todas sus determinaciones. Entonces, son estas las normitas que vamos a trabajar y van a ser muy interesantes. Si ustedes ya las conocen, ¿no? La resolución 0631 también sobre vertimientos. ¿Cuáles son los vertimientos? Pues los lodos. Nosotros tenemos que verter lodos. ¿A dónde estamos? A la fuente. Por ejemplo, aquí en Pasto. ¿A dónde vertemos los lodos? Pues al río Pasto. Entonces, y directo, ¿no? Y esa es la resolución que habla sobre vertimientos, y la resolución 2115 del 2007 que habla sobre las condiciones para que el agua sea apta para el consumo humano. Bien. Entonces, en cuanto a ubicación de la planta potabilizadora, estos son criterios del RAS 2017. Los tomé de allí, los transcribí ahí, porque me parece que son interesantes, ¿no? Dice, los aspectos que deben considerarse en la ubicación de la planta son los siguientes. Disponibilidad de predios para todas las fases de construcción del proyecto, verificada de acuerdo con los usos según corresponda del plan de ordenamiento territorial o el plan básico de ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento territorial. Bueno, entonces disponibilidad de predios. Hay que saber que pues usted va a ubicar una planta de tratamiento, pero generalmente lo que necesita, ¿no?, lo que se necesita es lo del lote para la planta más un 50% para áreas adicionales. O sea, que no me vaya a quedar la planta ajustada y donde no pueda ni moverme, ¿no? Tiene que darle el área de la planta más un 50% de áreas adicionales con objetos de que si hay optimizaciones se puedan hacer, ¿no? La optimización de los filtros, optimización de los floculadores, etcétera, ¿no? Y pueda yo tener espacio suficiente para las actividades presentes y futuras. Bueno, dice, en la identificación del sitio que se va a seleccionar debe priorizarse la llegada del agua cruda por gravedad y, de ser posible, su distribución de la misma forma. Por gravedad, pues puede llegar por gravedad por sistemas a presión o por bombeo. Generalmente lo ideal es que en la llegada llegue por gravedad, ¿no?, y a presión.
Inclusive la misma planta, ¿no? Debemos de tener en cuenta que la misma planta trabaje por gravedad, porque si te está trabajando hidráulicamente y por gravedad, pues los costos, ¿no?, del sistema se disminuyen. El sitio seleccionado debe tener fácil acceso a conexión de energía eléctrica. En todo caso, debe evaluarse fuentes alternas de energías, ¿no?, alternativas. La eólica, energía solar, etc. Pero también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, energía eléctrica y también las vías, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, que tenga una vía, debe tener una entrada, una vía directa, ¿no?, entrada a la planta de tratamiento. El terreno seleccionado debe tener buen drenaje y adicionalmente garantizar la evacuación del agua de lavado de las unidades de tratamiento. Ese es, ¿no? Para lo cual deberá realizarse un análisis técnico del riesgo por inundación y estabilidad geotécnica del lote elegido. Entonces, tenemos que, nosotros vamos a botar esas aguas de lavado. Entonces hay que hacer un análisis. ¿De dónde es que vamos a botar las aguas de lavado? ¿No? Y a botarlas a dónde. No es que voy a botarlas directamente al río, no, tienen que botarlas a un sitio especial donde se vaya a hacer el tratamiento de aguas residuales. El terreno deberá seleccionarse para que se cuente con área suficiente que facilite el manejo y tratamiento de los lodos. Entonces, esta área es que anteriormente era ya uno la planta de tratamiento y tenga. Y los lodos no al río. Bueno, ahora no. Ahora usted llega con su planta de tratamiento de potabilización y los lodos no, es que yo no los voy a botar al río, no señor. Se está contaminando la fuente superficial. Por eso es que estos son los dolorosos, porque tratar lodos no es muy difícil, pero sí vale y cuesta en el sistema de potabilización. La vía de ingreso debe permitir el acceso y circulación de automóviles, camiones de carga, equipos de construcción y de mantenimiento, ¿no? Pues va a llegar sulfato de aluminio, cloro, etcétera, y todo eso, cualquier elemento de operación y mantenimiento, entonces hay que tener una vía de acceso adecuada. Dice, en todos los casos deberá contemplarse una franja circundante a las estructuras que asegure un aislamiento mínimo respecto a las zonas residenciales o áreas destinadas a algún tipo de actividad económica. Lo anterior deberá, ¿no?, dice, lo anterior deberá reflejarse en que la planta de agua potable deberá tener una zona de protección ambiental y social de por lo menos un 50% adicional a la sumatoria de las áreas definidas para procesos y operaciones unitarias. Manejo de lodo, instalaciones complementarias. Bueno, entonces, eso en cuanto a la ubicación. Yo diría que el lote de una planta de tratamiento sería un poquito inclinado para que llegue ya el agua por cada uno de los procesos y vaya bajando como en escalera. Eso hace que la hidráulica la hidráulica del sistema, ¿no?, nos minimice el costo del bombeo, ¿no?, o el costo de operación de mantenimiento. Bien, entonces vemos aquí requisitos para la selección de tecnologías y procesos unitarios de tratamiento. Para la selección de tecnologías, esto sí que es importante, ¿no? Para la selección de la alternativa de tratamiento óptima deberá considerarse, entre otros, los factores técnicos, económicos y financieros, institucionales, sociales, ambientales, riesgo sanitario y costos de inversión, operación y mantenimiento. Estos últimos desglosados en al menos insumos químicos, personal, energía e impacto sobre la tarifa. La alternativa más favorable deberá seleccionarse mediante un empleo de matrices o de selección multicriterio. Para esto tenemos nosotros lo que se llama el programa CELTEX para poblaciones menores de 30.000 habitantes, ¿no? Entonces allí se hace un análisis de toda la parte ambiental, de las tecnologías y de la comunidad, y eso nos puede servir para ver cuál de los diferentes tipos de procesos de tratamiento es el más adecuado para mi población en este.
Bueno, el estudio técnico de selección deberá contemplar la siguiente información: estudio de la caracterización del agua cruda. Esto, otra cosa importante. Esto me va a decir cómo está el agua cruda, cuáles son las características físicas, químicas y microbiológicas. Y en base a esas características yo escojo mi proceso. Inspección sanitaria en el campo y determinación del nivel de riesgo de la microcuenca, de acuerdo con los lineamientos definidos por el POMC. Me parece que este es un programa de manejo de microcuencas. Mire, el nivel de riesgo de la microcuenca. Usted tiene que ver aguas arriba, qué está pasando en la microcuenca, qué vertimientos existen, ¿no? Si hay un alcantarillado de alguna vereda que está descargando allí, pues, ¿para qué? Para empezar a trabajar el tratamiento de aguas residuales y minimizar el impacto. Que hay una vivienda por allá arriba y que están descargando arriba, no, señor. Usted tiene que hacer su pozo, su fosa séptica, su filtro anaerobio para minimizar el impacto. Entonces, tiene que hacerse un programita de manejo de riesgo de la microcuenca. De acuerdo a la calidad del agua de entrada y de salida en la planta y requerida según los límites exigidos en la resolución 0631 del 2015, ¿no? Esta tiene que ver con vertimientos, y la resolución 2115 del 2007, que tiene que ver agua para consumo humano, expedidos por los, bueno, de acuerdo a calidad de agua de entrada y salida requerida según los límites exigidos en las resoluciones tales, ¿no? El nivel tecnológico debe ser más conveniente teniendo en cuenta el nivel de desarrollo, la capacidad técnico-administrativa de la persona prestadora del servicio. Dice, análisis de criterios y parámetros de diseño adoptados para establecer alternativas técnicas de proceso de tratamiento, análisis económico, disponibilidad de recursos, en la medida de lo posible adaptarse a las condiciones locales, ¿no? Esquemas y modulación de las unidades del sistema de tratamiento, cómo voy a modular, es decir, qué unidades con mi estudio de calidad del agua y mi estudio de tratabilidad, yo ya sé qué procesos de tratamiento voy a utilizar. Entonces preparo mi tren de tratamiento, voy a hacer coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección, voy a ver un sistema de convencional, o puedo hacer, no utilizar sino filtro dinámico, filtro grueso y filtro lento. O puede ser un filtro grueso ascendente. Entonces, ahí escojo la mejor alternativa y selecciono cada uno de los procesos. Presupuesto por etapas, dice análisis de la vulnerabilidad del sistema de tratamiento en casos de variaciones extremas de calidad del agua cruda. Caudal que se va a tratar, interrupciones en el suministro de energía. Aquí, por ejemplo, si hay mucha interrupción, pues nos tocaría a nosotros ver una planta de energía eléctrica, ¿no? Salida de servicio alguna de las unidades de tratamiento, por eso cuando sale una unidad de tratamiento, pues tenemos que tener la alternativa, mínimo 2 unidades, para que sale una del servicio, pues la otra sigue en proceso, pero hay que ver que se sobrecarga la otra planta, etc. Como hacíamos en los desalenadores. Bien, deberán analizarse, dice, y justificarse para escenarios de compleja construcción, configuraciones de tratamiento y procesos unitarios que pueden ser distintos a los comúnmente utilizados, ¿no? Por ejemplo, la filtración directa ascendente no es muy utilizada acá, pero hay otro sistema de tratamiento que se utilizan fuera de los convencionales, que es la filtración directa ascendente-descendente. Esa filtración ascendente-descendente pues fue muy utilizada en la planta de tratamiento de Guadalupe, aquí en Pasto, ¿no? Son tecnologías alternas, ¿no? De manera que sea posible el transporte, deberá analizarse y justificarse para escenarios de compleja construcción, configuraciones de trenes de tratamiento y procesos sanitarios que puedan ser distintos a los comúnmente utilizados, de manera que sea posible el transporte y suministro de materiales y la construcción de las unidades proyectadas en los siguientes escenarios. Ahí están, dice, en el caso que las dimensiones internas de la estructura
de los procesos sanitarios no permite el uso de métodos constructivos convencionales o tradicionales, ¿no? Yo puedo utilizar sistemas, por ejemplo, cuando no tengo materiales o equipos y todo, yo puedo meter sistemas compactos, ¿no? Aunque esos sistemas compactos tengo que, es muy, con mucha delicadeza porque esos tienen limitaciones, ¿no? Son sistemas pequeños y yo puedo llevar los tanques y en vez de estar haciendo procesos costosos y todo, puedo utilizarlo, pero la tecnología generalmente es con aguas, ¿no?, de buena calidad y aguas muy homogéneas. En caso de que las dimensiones internas de las estructuras de los procesos sanitarios no aseguren un adecuado mantenimiento, ¿no? Entonces yo puedo utilizar otro tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, ahora se está utilizando la biofiltración, ¿no? Nosotros estamos trabajando en el laboratorio en un proceso de ultrafiltración con membranas y da buenos resultados en cuanto a sistemas de potabilización. Cuando el predio destinado a la implantación sea de difícil acceso, ya sea por condiciones topográficas, climáticas o de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer, no? Escenarios de compleja construcción. Si se tienen estructuras existentes dentro del área disponible, que no deben ser demolidas para su aprovechamiento en el proyecto y posterior uso del sistema. Esto es muy importante, ¿no? Aprovechar las estructuras existentes. Que yo veo plantas de tratamiento y botan, pero ¿por qué botan? No. En un sistema convencional, un sedimentador convencional se lo puede transformar en uno de placas y le da mucha área. Yo puedo, en un área de un sedimentador convencional que es con un desarenador, parte hacerla con sedimentación acelerada o desarenadores, como hablábamos de placas inclinadas, y la otra parte utilizarla para fotuladores, ¿no? Entonces, hay que ver la utilidad de las estructuras. Generalmente, una estructura, una planta de tratamiento se diseña por un periodo de 25 años, pero la estructura en sí vive como, digamos, 40, 50 años de funcionamiento. Entonces debemos de tratar de utilizar lo existente. Funcionamiento hidráulico. Deberá definirse el perfil hidráulico general de la planta respecto a las pérdidas de carga necesarias para un funcionamiento correcto de cada uno de los procesos que la forman. Por lo cual es necesario considerar la topografía del sitio, las pérdidas de carga requeridas en los distintos procesos y operaciones sanitarias, así como las condiciones intraunidades. Entonces, miren ustedes, yo diría que es, como lo decíamos, es una serie, estos procesos de tratamiento son como una serie de escaleras, escalones. Si yo tengo una planta de tratamiento con una topografía ondulada que me dé para esos escalones, lo ideal es esto, porque estamos utilizando la energía hidráulica, ¿no?, en todos nuestros procesos. Bueno, entonces, cabeza hidráulica al ingreso del sistema de potabilización, dice, para sistemas en los cuales la presión de ingreso sea superior a 3 metros de columna de agua, o sea, que haya presión, será necesario implementar mecanismos de disipación de energía y o evaluar la posibilidad del aprovechamiento de la cabeza hidráulica disponible, provenientes del sistema de captación y educción para la generación de energía eléctrica, aprovechable en las instalaciones propias de la planta. Entonces, cuando haya presión, lo ideal en un sistema, por ejemplo, llegar a la planta, pues yo llegaría con una cabeza de 20 o 30 metros, si tengo cabeza, porque resulta que si va a la salida a la llegada a la salida del tubo de aducción, la llegada a la planta, yo le pongo una turbina tipo Pelton, genero energía para la propia planta. Entonces, esa velocidad con que viene el agua me puede generar energía para los sistemas de potabilización. Y eso es lo que hacen en la planta de Las Nieves, como que es en Medellín. Y extraen de una presa, la llevan a la planta y antes de pasar a llegar a la planta, pues una turbina y ahí generan energía para toda la planta, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta eso. Y debemos hacerlo, ¿no? Dice, en el caso de que los sistemas de tratamiento trabajen a presión, se tendrá que garantizar que la presión total al ingreso no supere la sumatoria de pérdidas generadas por las operaciones y procesos sanitarios que conforman el tren de tratamiento de la fase actual y futura, más de 3 metros de columna. O sea, las pérdidas más 3 metros. Bien,
Entonces, caracterización y tratabilidad del agua cruda, ¿no? Miren, lo ideal en una planta de tratamiento, lo básico ¿no? es que caracterizar el agua, ¿cierto? Y la caracterización del agua no puede ser en épocas de invierno, ¿no? Tiene que ser en invierno, en verano, y un valor intermedio, ¿no? Para ver cuáles son las características. Porque si yo en épocas de invierno le tomo el agua, pues eso me sale lodo, pero en épocas de verano eso no me sale casi nada de contaminantes. Entonces hay que hacer una buena caracterización y una buena ensayo de tratabilidad del agua. Para la fase de selección de tratamiento de todo proyecto de sistemas de potabilización de agua, ya sea nuevo, de expansión, rehabilitación y optimización, deberá implementarse, seguirse e informarse un protocolo de caracterización del agua cruda de la fuente de abastecimiento escogida, de acuerdo con los artículos de la presente sección. Línea base de caracterización del agua cruda. Para el inicio del desarrollo de todo proyecto nuevo de expansión, optimización, renovación o rehabilitación de un sistema de potabilización, la persona prestadora deberá tener los datos de muestreo y caracterización del agua cruda sobre el cuerpo de agua seleccionado, como mínimo de periodo de lluvias y periodo seco inmediatamente anteriores al comienzo del proyecto. Entonces dice como mínimo periodo de lluvias y periodo de... Bueno. La información contenida en los planes de calidad de las personas prestadoras de servicios servirá de soporte para la definición de la línea base. Entonces, mire, riesgo sanitario, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Aguas arriba, tenemos que hacer un análisis nosotros, ¿no? Y en base a ese análisis saber el grado de contaminación y si se va a minimizar ese grado. Para el desarrollo del proyecto, las personas prestadoras deberán definir los riesgos sanitarios presentes y potenciales hacia el futuro en la microcuenca de la fuente de abastecimiento de acuerdo con la siguiente información. Mapas de riesgos existentes asociados con fuente de abastecimiento. Visitas de inspección sanitaria de acuerdo con la resolución 82 del 99 del entonces Ministerio de Protección Social o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyen. Y concepto sanitario, según el decreto de 1575 de 2007, del entonces Ministerio de Protección Social, de aquella, bueno, reglamentaciones. Certificación, ¿no? Mire, clasificación del riesgo en salud por índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano, según el IRCA. Índice de riesgo, calidad del agua. Entonces, este es un índice que tienen las plantas de potabilización y las empresas de producto, ¿no? Entonces, digamos, salud departamental, salud pública departamental, pues está haciendo análisis, ¿no? En todas las poblaciones del departamento y en base a esos análisis de calidad del agua, pues tienen una interrelación al índice de calidad del agua. Entonces, tiene una escala de índice de calidad, entonces cuando la escala es alta, pues el índice de calidad es malo, y si la escala es bajita, pues entonces tiene ese índice de calidad adecuado a la categorización del agua. Entonces, por ejemplo, si el índice de calidad del agua sabe malo, entonces ya del ministerio o de la salud departamental le mandan una carta al alcalde que él tiene que mejorar el proceso de tratamiento porque el índice de calidad del agua es malo. Esta es una clasificación que uno tiene que tener en cuenta, no en las plantas de tratamiento existentes. Y yo puedo trabajar con este índice de calidad del agua y mejorar y optimizar la planta de tratamiento. Entonces dice clasificación de riesgo en salud por índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano y la resolución 2115 de 2007 estos son resoluciones. Pero sí, fíjense ustedes que está la resolución 2015, ¿no? La 2115 de 2007 que habla de agua apta para consumo humano.
Dice, lo anterior deberá ser contemplado con una visita de inspección sanitaria a la microcuenca abastecedora realizada por el responsable del proyecto y de acuerdo con la resolución tal. Antes del inicio de las actividades de análisis de alternativas para la selección de tecnologías y procesos sanitarios de tratamiento. Dichos trabajos de campo deberán ser enfocados a recuperar información de la comunidad e identificar prácticas inadecuadas que generen tipo de contaminación en la comunidad. Bueno, entonces, mire, esto es lo que pasa antes, ¿no? Ahora, caracterización del agua cruda. Esto es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro proceso de tratamiento. Caracterizar las aguas crudas. Para eso vamos a hacer como unos 12 o 14 laboratorios, ¿no? Que esperamos, pues, los podemos hacer grabar, porque en este semestre ustedes ya son pues, virtuales, ¿no? Entonces vamos a grabar las prácticas de laboratorio y los laboratorios para que ustedes los llenen los formularios y generen sus laboratorios de aguas. Entonces dice, deberán desarrollarse las siguientes actividades para la caracterización del agua cruda del cuerpo de agua abastecedora. Dice, definición de parámetros de calidad mínimos que se estudien. Se deberán, dice, ¿no? Entonces veamos cuáles son los parámetros mínimos, ¿no? Dice, se deberán como mínimo determinar en sitio, temperatura, pH y conductividad. Tenemos un aparatico que nos hace la historia y ya pHímetros de esos comunes y corrientes y conductivímetros los encontramos fácilmente. Menos en la universidad porque no nos han dado plata para esto. En el laboratorio, turbiedad, color, miren, turbiedad, color, pH, alcalinidad, hierro, manganeso, cloruros, sulfatos, nitratos, dureza, nitrógeno y fósforo. Estos dos últimos en el caso de la presencia de actividades agrícolas. O sea, terrenos que hacia arriba hay actividades agrícolas, pues necesitamos nosotros determinar si hay nutrientes. Como parámetros microbiológicos se tendrá que determinar el Escherichia coli y en el caso de confirmarse su presencia, deberá verificarse si existen otros patógenos en el cuerpo de agua abastecedora, a partir de las inspecciones sanitarias y del mapa de riesgo de calidad. Bueno, la segunda es búsqueda de la información de referencia, ¿no? Que deberá recopilarse y analizarse toda la información a nivel primario y secundario tomando como fuentes de datos, ¿no?, principales los mapas de riesgo de calidad. Muestras mínimas representativas del estudio. Entonces, aquí está, dice, entonces tenemos de tomarse 3 muestras puntuales en una semana, cada una en un intervalo de mayor a 24 horas. En caso de que utilice una fuente de agua, aquí mire, hay aguas superficiales y hay aguas subterráneas. Entonces dice, en el caso de que se utilice una fuente subterránea como parte del paso 1 del presente artículo, deberá contemplarse con la medición de los siguientes parámetros: sodio, CO2, magnesio, manganeso, arsénico, selenio y boro. O sea que además de estos parámetros, pues toca hacer los otros, ¿no? Entonces tendríamos nosotros que entonces, bueno, aquí está estudios de tratabilidad y toxicidad del agua cruda. Deben desarrollarse las siguientes actividades con el fin de establecer la definición de criterios y parámetros de diseño de los tratamientos para el agua cruda del cuerpo abastecedor. Paso 1, idoneidad del personal para la toma de muestras, calidad de insumos y pruebas de laboratorio. Aquí generalmente, pues, en otros departamentos no se
el personal tiene que ser el personal capacitado, ¿no? E independiente de los contratistas y de la... Entonces, se hace eso en empresas que prestan sus servicios, ¿no? Toma de muestras. El segundo dice, al alcance de los análisis y ensayos de laboratorios. ¿Para qué se utilizan? Pues para ver la calidad del agua y hacer, ¿no? Y para poder hacer ensayos de tratabilidad. Y con eso, pues, poder definir qué tipo de planta de tratamiento necesitamos. Evaluación de la eficiencia de los procesos a nivel de laboratorio. Aquí vamos a utilizar técnicas, ¿no? Y para eso vamos a tener una planta piloto y vamos a hacer pruebas de ensayo de jarras donde nosotros simulemos los procesos de coagulación, foculación y sedimentación a nivel de laboratorio. Con base a esos datos de laboratorio, nosotros tendremos ya la conceptualización técnica para diseñar los procesos de tratamiento adecuados a esas características de la calidad del agua. Comparación y análisis estadístico de resultados, conclusiones y definición del tren de procesos, el producto final de la caracterización de agua cruda y las pruebas y ensayos de tratabilidad ya aceptados sus resultados, serán la definición del tren de procesos unitarios que se van a implementar para la potabilización del recurso hídrico captado, del cuerpo de agua seleccionado, teniendo en cuenta el riesgo sanitario identificado y la eliminación de los factores externos y contaminantes. Las conclusiones y recomendaciones serán consagradas en un informe que contemple todas las actividades realizadas, así como los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos. Yo siempre digo, mire, el ingeniero que va a diseñar la planta de potabilización es un médico del agua. Nosotros estudiamos la medicina del agua, porque es que vamos a dar, ¿no? Nosotros con nuestra planta de potabilización vamos a minimizar el impacto sobre la salud de los pacientes que tenemos en la comunidad. Por lo tanto, pues, nosotros como médicos mandamos nuestro recetario. Lo primero que hacemos como médico es mandar una prueba de análisis de laboratorio y con base en un análisis de laboratorio, pues hacemos nuestras recomendaciones para el diseño más óptimo o más adecuado de la planta. Entonces, por eso, pues, debemos de tener una conciencia muy clara y muy definida acerca de los procesos. De cada uno de los procesos, los parámetros de diseño, las características, cómo son los diferentes procesos de tratamiento. Porque en base a eso nosotros vamos a hacer unas recomendaciones y me viene a mí los análisis de la calidad del agua, los leo, ¿no? Los evalúo y en base a eso yo procedo con mi proceso de tratamiento de agua. Entonces, y si el médico es excelente, pues los resultados van a ser de una planta de tratamiento adecuada. Bien, procedimiento particular para el desarrollo de los sistemas de potabilización. Aquí viene el RAS 2017, es el nuevo RAS. Entre los aspectos previos que deben tenerse en cuenta para el desarrollo del proyecto se encuentran los siguientes: diseño, dotación y caudal de diseño. Entonces, la capacidad de producción de la planta de tratamiento del agua potable en adelante PTAP debe satisfacer el caudal máximo diario para la localidad en estudio en el año de periodo de diseño. Entonces, ¿qué comprende el diseño conceptual? Estudios de tratabilidad, porque esta es la base, ¿no? Y nosotros, con estos estudios, lo que tomamos la determinación, qué tipo de planta de tratamiento voy a hacer y cuáles son los criterios y parámetros adoptados. Además, hay que ver los planos de las unidades del sistema a nivel de prediseño. Yo tengo que hacer un prediseño y después, posteriormente, en base al prediseño, voy a determinar la parte de diseño. Presupuesto, estimativo por etapas y componentes, costos ambientales de inversión, selección del tratamiento de acuerdo con la calidad del agua. Entonces ya tengo mi estudio y las alternativas y obtengo
qué tipo de tratamiento. O si no, usted lo puede hacer con el CELTEC, ¿no? Que es el sistema de selección de tecnologías. Yo puedo utilizar ese medio y él me da a decir cuál es la mejor tecnología. Esto ya es computarizado. Alternativas técnicas dentro del tratamiento seleccionado con los correspondientes estudios de costos, eficiencia. Para la selección de las alternativas de tratamiento de sistemas de potabilización de poblaciones menores de 30.000 habitantes, debe usarse el programa para la selección de tecnología y análisis de costos de sistemas de potabilización del Ministerio de Desarrollo Económico y SINAE. Entonces, para la selección de la alternativa óptima debe considerarse los factores técnicos, económicos, financieros, y, ¿no? Por eso, mire, no solamente los de diseño, ¿no? Sino técnicos, económicos, financieros, institucionales y ambientales. Además, deben valorarse los siguientes criterios. Nivel tecnológico apropiado. Debe ser el más conveniente de acuerdo con las características de la comunidad, el nivel de desarrollo y la capacidad técnico-administrativa de la entidad responsable de la operación y mantenimiento de los sistemas. Además de tenerse en cuenta que sea de simple construcción, capacidad de manejo y bajo costo de operación. Entonces, no solamente es la planta, ¿no? Sino que el costo de operación y mantenimiento sea mínimo. Por ejemplo, las plantas de filtración múltiple por etapas son excelentes. Esas son las costos de todas estas, la mejor es la filtración múltiple por etapas porque no necesita coagulantes, sino por simples procesos de filtración ella potabiliza el agua. Pero tiene un problema, que el agua no tiene, el color del agua no puede ser muy alto, ni la turbidez tampoco. Entonces, tenemos que estudiar, hacer la caracterización y tener las características del agua para ver si esa tecnología es el nivel apropiado para esa localidad. Capacidad de operación y mantenimiento por parte de la comunidad, que es otra cosa, ¿no? Muchas veces no pueden operar y mantener y cambian a otro operador y la dejan ahí botada. Debe escogerse la tecnología más adecuada acorde con los conocimientos de la persona seleccionada dentro de la comunidad para el manejo y mantenimiento de las unidades de la planta de tratamiento. Dice, asimismo debe considerarse la capacitación del personal en el control y manejo del proceso seleccionado. Es importante que los operadores sepan lo que están haciendo. Miren, hace 2 meses estaba en una planta de tratamiento, me invitaron a él y llegamos ahí a la planta y lo primero que me metí fue al laboratorio y tenían un equipo de laboratorio, no, envidia me daba, envidia de la buena por lo que tenían estos señores. Pero cuando les pregunté, ¿y eso qué es? Que no, yo no sé, eso estaba ahí y ahí está, ¿no? Y nosotros no lo podemos utilizar, no sabían qué era. Y era un ensayo de Harris, un equipo para ensayo de Harris. No lo habían, ahí estaba desde que llegó allí. Equipos para medir color, turbiedad, pHímetros, ¿no? Habían una serie de equipos, pero excelentes. Sin embargo, no había la calidad del operador, ¿no? Los operadores de planta era tan baja, como estaban cambia y nadie sabía qué era. La alternativa de verificación del sistema y nivel de financiación. La alternativa seleccionada debe ofrecer soluciones óptimas que reduzcan el uso de energía eléctrica, combustibles, mecanismos complejos o sofisticados. Miren, una vez en una planta de tratamiento, pero no les digo de qué parte, pero era una planta de tratamiento que era piloto en el país y la situaron en X población, pero la tecnología le quedó muy grande a la población, se tiraron todos los equipos y acabaron con esa planta. Lo que tocó fue bajarse de tecnología y rediseñarla para que generen un sistema hidráulico simple y sencillo que los operadores lo puedan mantener. Entonces, fíjense ustedes que debemos de hacer, simplificar la tecnología y para que las personas lo puedan manejar, ¿no? Bueno, estudio de recursos locales, recursos materiales, equipos, recursos humanos y administrativos, ¿no? Y adecuación hidráulica del sistema. Entonces dice, debe adecuarse la hidráulica general del sistema respecto a la pérdida de cargas necesarias para un funcionamiento correcto
de cada uno de los elementos del sistema. Deben considerarse la topografía del sitio, las pérdidas de cabezas producidas por los filtros y las conexiones entre unidades, entre otros aspectos. Hidráulicamente, la planta debe estar en capacidad de transportar el caudal de diseño a través de todas sus unidades. Bien, señores estudiantes, entonces, con esto, ¿no?, yo creo que finalizamos nuestra primera parte de estudios de sistemas de potabilización. Ya hay algunos videos que yo he grabado para ustedes, entonces estos primeros videos los voy a volver a ejecutar, pero de unos 3 o 4 videos de ahí en adelante ya hay suficiente información. Cualquier cosa, pues estamos a la orden, ¿no? Y con esto finalizamos nuestro primer video.